Hola, ¿qué tal? A continuación les vamos a platicar qué son los trastornos de la personalidad y bueno, son alteraciones que suceden a las personas al construir su personalidad, como lo dice el mismo nombre, y que les causan problemas personales y sociales. Son desviaciones importantes en el modo en que las personas normalmente se perciben, se sienten, se relacionan con los demás y esos trastornos se inician en la infancia o en la adolescencia y perduran hasta la edad adulta. Es importante mencionar que los trastornos de la personalidad de los que vamos a hablar aquí deben ser diagnosticados exclusivamente por un profesional de la salud mental, ya sea un psiquiatra, un psicólogo clínico. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Porque requiere un análisis profundo para determinar los contextos y la gravedad de la situación y si cumple o no con los requisitos que se mencionan en el DSM, que es un manual de diagnósticos estandarizados que nos permite tener un lenguaje común entre los profesionales de la salud mental. El primero del que vamos a hablar es ¿qué es el trastorno paranoide de la personalidad? Bueno, el trastorno paranoide de la personalidad es cuando la persona experimenta una desconfianza generalizada e injustificada hacia los demás y quien lo padece normalmente interpreta las intenciones de otros como maliciosas, incluso sin tener ni siquiera ninguna evidencia de tal comportamiento. Y es importante mencionar que para ser diagnosticado debe ser reconocido como que cumple con 4 o más de las siguientes características. ¿Cuáles son? Bueno, la primera puede ser sospecha constante, duda de la lealtad de los demás, busca significados ocultos en las situaciones que no lo tienen, guarda rencores por bastante tiempo, y se siente normalmente atacado e incluso son personas que tienen celos ya patológicos. Incluso su lema favorito podría decirse que es esas personas viven sin confiar en nadie, no confíes en nadie, ¿no? En resumen, una persona diagnosticada con este tipo de trastorno percibe el mundo como un lugar peligroso y que la gente siempre va a tener malas intenciones con esta persona. Vive todo el tiempo en estado de alerta constante, es decir, se preocupa constantemente en general en su vida. El siguiente trastorno del que vamos a hablarle es el trastorno de la personalidad esquizoide. En este trastorno, las personas que lo tienen prefieren vivir en un estado solitario, pero es porque tienen un miedo profundo de relacionarse socialmente. Tienen una gama muy limitada de expresión emocional por lo mismo. Aquí, a diferencia del trastorno anterior que platicamos, no es que esta persona esté desconfiando, sino que realmente no le interesa tener una conexión real con las demás personas. Por lo mismo, no les interesa tener pareja, no les interesa tener amigos y las personas para ser diagnosticadas con ese trastorno deben de tener 4 o más de los siguientes síntomas de los que vamos a platicar. No desean tener intimidad emocional ni física con nadie, no desean tener convivencia, prefieren estar solos, no desean tener experiencias sexuales con ninguna persona, encuentran placer en pocas actividades, no tienen amigos de confianza realmente, incluso les da igual las opiniones ajenas y por esta misma razón se les percibe como personas con frialdad emocional. No son personas que estén apegadas a nadie. En otras palabras, una persona con este trastorno de la personalidad esquizoide no siente motivación o placer de relacionarse con otras personas. Son personas solitarias por elección y no muestran interés, como comentamos, ni en amigos ni pareja. Y parte de todo esto les dificulta reconocer o cumplir normas sociales y en ocasiones esto los lleva a tener comportamientos que se pueden percibir incluso como excéntricos para las otras personas. A continuación les van a hablar de otros trastornos. Hola, buenos días compañeros del equipo y buenos días Lic Rocío, que en algún momento también nos estará leyendo y escuchando. Bien, un gusto. Voy a presentar para ustedes el trastorno esquizotípico de la personalidad. Este trastorno se entiende
como el conjunto de patrones de comportamiento y pensamiento relativamente consistentes a lo largo de la vida de un sujeto, en el cual quien lo padece lo manifiesta con un patrón de deficiencias interpersonales que le dificultan la presencia de relaciones personales estrechas, a la vez que también este paciente puede mostrar un comportamiento considerablemente excéntrico, en el que se reflejan diversas alteraciones cognitivas. En cuanto al criterio diagnóstico, se requieren al menos 5 manifestaciones de las siguientes para poderlo diagnosticar como este trastorno. Algunas de ellas son ideas de referencia, las creencias extrañas o el pensamiento mágico que influye sobre sus ideas que forma y que no son consistentes al contexto cultural. Algunas experiencias perceptivas inusuales también las manifiestan. El lenguaje extraño, pero que tampoco llega a presentar una incoherencia y que limite e entorpezca su comunicación. La afectividad inapropiada o muy limitada es otra de los criterios que podemos diagnosticar. La falta de habilidades interpersonales para relacionarse adecuadamente con los demás, el comportamiento o la apariencia extraña, excéntrica o muy peculiar, la falta de amigos íntimos, de confidentes, la ansiedad social excesiva y que no disminuye ni siquiera en su ámbito familiar, que es el más cercano. Tiende a ser a causa en mayor medida a expresarse por miedos paranoides, que los refleja sobre todo cuando siente el temor a recibir la evaluación negativa que las otras personas puedan hacer hacia él. Suelen ser también personas muy recelosas. Bien, hay 2 características básicas que distinguen a este trastorno esquizotípico de la personalidad, y una de ellas es el déficit social e interpersonal. Está muy marcado por un intenso desagrado y una capacidad muy reducida que tiene el paciente para establecer relaciones estrechas con algunas otras personas. Las distorsiones, otra de las características son las distorsiones perceptuales o cognitivas y las excentricidades en el comportamiento que aparecen desde el inicio de la edad adulta y de diversos contextos. Las causas del tratamiento. Las causas del trastorno. Este trastorno de la personalidad esquizotípica se dice que es un patrón de pensamiento y conducta que en gran medida es aprendido y adquirido a lo largo de la vida, a pesar de que también se manifiesta que existe una predisposición genética y, sin embargo, que haya esta predisposición, es muy importante tomar en cuenta las características del contexto. El ambiente tiene una gran importancia para la aparición del mismo. Es un trastorno, como los demás de la personalidad, son trastornos complejos, con un grado mayor de complejidad, dado que supone alterar el modo de ver el mundo, de pensar y de actuar de la persona. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que los individuos con este tipo de características tienden a ser muy suspicaces, muy proclives y con un pensamiento muy paranoico. Lo que es importante en la relación terapéutica, establecer una relación basada en la confianza, en el respeto, que le dé, vuelvo a repetir, esa confianza, le inspire esa confianza al paciente
para que disminuya las sospechas y los posibles conflictos para poder trabajar la situación de una manera más eficiente. Bien, permítanme, estoy en el manejo de la tecnología. Y ahora, ahora les voy a presentar, compañeros, el trastorno narcisista de la personalidad, ¿sí? Que son de la misma familia de trastornos. Y bueno, este tiene otras características básicas. La característica principal del trastorno narcisista de la personalidad es que esta personalidad se centra en la grandiosidad, en la necesidad de admiración y sobre todo en la falta de empatía. Una persona con esta afección sobrevalora sus capacidades, exagera sus conocimientos y cualidades y dirige sus afectos más hacia sí misma que hacia los demás. Son personas que se distinguen por una personalidad arrogante, que se sienten por encima de las convenciones sociales y que asumen que los otros han de someterse a su propia comodidad y bienestar. No conciben que sus conductas puedan ser irracionales y por supuesto que no aceptan las críticas ni los comentarios de los demás sobre sí mismos. Los criterios diagnósticos que se identifican aquí, que son señales que nos pueden ser muy útiles a nosotros como estudiantes que estamos aprendiendo, pero sobre todo para los profesionales de la salud que trabajan, ¿sí? Para atender y cuidan de la salud mental de estas personas. Voy a mencionar algunos, ya lo decía, sienten un excesivo sentido de grandiosidad. Están permanentemente preocupados por fantasías de poder, de belleza, de éxito y se creen especiales. Intentan que su estatus siempre sea reconocido, exigen una admiración excesiva por parte de los demás, manifiestan su sensación de estar en su derecho, la falta de empatía sobre todo. Bien, en las infografías estoy estableciendo también el diagnóstico diferencial. Por cuestiones de tiempo lo voy a omitir, pero está también a la disposición en la información. Las complicaciones que le trae a una persona con esta afección, pues los problemas, por supuesto, con las relaciones con los demás. Los problemas en la casa, con las relaciones familiares más cercanas, depresión y ansiedad, en esta también frustración que le puede ocasionar. Los otros trastornos de personalidad que pues pueden ir en una línea paralela también a esta afección. El problema de la salud física, el abuso de algunas sustancias adictivas o como como el alcohol y algunos pensamientos suicidas que pudiera tener. El trastorno en cuanto a el tratamiento en cuanto al trastorno narcisista de la personalidad se ve como un desafío, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas tienen un pensamiento de grandiosidad que están muy a la defensiva y que esta actitud les dificulta mucho reconocerse con un problema y con una vulnerabilidad, ¿sí? Y que pareciera muy difícil el atender o el interactuar con estas personas. Sin embargo, la terapia siempre sigue estando a disposición para ayudar y orientar a estas personas a aprender a relacionarse consigo mismas y con los demás de una manera más compasiva. Esto que les ayude en sus relaciones a conectar con los demás y por supuesto, a desarrollar un sentido más saludable de sí mismos. Bien, pues agradezco su atención, compañeros. Esta es mi exposición de los dos trastornos y un gusto también será escucharles. Bonito día.
Hola, espero que estén bien. Mi nombre es Viviani Peroso y hoy quiero hablarles sobre dos trastornos de la personalidad que impactan la manera en que las personas se relacionan y manejan sus emociones. El trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad van a ser los dos temas que discutiremos el día de hoy. Conocerlos nos ayuda a entender comportamientos complejos y la importancia de la intervención profesional. Iniciando por el trastorno antisocial de la personalidad, se caracteriza por un patrón persistente de desprecio por los derechos de los demás y las personas con este trastorno pueden ser manipuladoras, impulsivas, incluso agresivas, que muestran poca culpa o poco remordimiento por las acciones que toman hacia diferentes situaciones. Es más frecuente en hombres y a menudo se relaciona con problemas legales o conductas de riesgo. El tratamiento de este incluye la terapia cognitivo-conductual, técnicas para controlar impulsos y en algunos casos medicación para síntomas asociados. Yéndonos al trastorno límite de la personalidad, por otro lado, se caracteriza por tener inestabilidad emocional, ser una persona impulsiva y tener relaciones intensas y conflictivas. Las personas con este trastorno pueden tener miedo al abandono, pueden tener cambios bruscos de humor y dificultades para mantener un buen autoestima. El tratamiento más efectivo hasta ahorita es la terapia dialecto-conductual y ayuda a regular las emociones, mejorar relaciones y reducir conductas autodestructivas. En algunos casos, se pueden usar medicamentos para controlar síntomas como la ansiedad o la depresión. Y quiero hacer énfasis en que conocer estos trastornos nos permite a todos comprender mejor ciertos comportamientos y resalta la importancia de la ayuda profesional para mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. Muchas gracias por su atención y espero que tengan una excelente noche. Buen día, soy Fernanda Casillas y yo les hablaré sobre el trastorno histriónico de la personalidad. Este trastorno es caracterizado por personas teatrales. ¿Cómo teatrales? Son personas que su emotividad es excesiva, son personas dramáticas y son personas que buscan ser el centro de atención. Aparte de esto, se caracteriza por 5 criterios o más. Se siente incómoda cuando no es ese centro de atención. Su interacción con otros es de forma inapropiada, es seductora o es provocativa. Su expresión es emocional, es superficial y cambia rápidamente, así como sus discursos son vagos, son poco detallados y son muy impresionistas. Además, se considera que sus relaciones son más íntimas de lo que realmente son. Además de estos síntomas, esta debe empezar en la edad adulta temprana y se debe manifestar en diversos contextos. A diferencia del trastorno narcisista, donde busca la admiración y el reconocimiento, el trastorno histriónico busca ser el centro de atención, sin importar el contexto, lo cual le puede traer consecuencias en su vida cotidiana, el problema en sus relaciones intrapersonales por la dependencia emocional, la manipulación o los dramas frecuentes, así como esa sensación de vacío cuando no obtiene la atención o cuando sus relaciones no cumplen con sus expectativas. Tiene riesgos de episodios depresivos, la baja tolerancia, la frustración y crisis emocionales, así como tiende a cambiar de trabajo o en su contexto social, ya que les llega el aburrimiento o la frustración y los lleva a estos abandonos prematuros. El tratamiento es la terapia, principalmente es la terapia cognitivo-conductual. Destacada también la terapia psicodinámica, ya que estas buscan que el sujeto regule estas emociones, que sus relaciones sean interpersonales y que en particular se enfoque en los conflictos subyacentes, animando al paciente a sustituir esa actuación por el habla para comprender sus conductas histriónicas, así como a la forma de comunicarse sea más asertivamente y menos dramática.
A comparación del trastorno de la personalidad por evitación, este trastorno, estas personas se caracterizan por tener baja autoestima, por no ser el centro de atención, ya que ellos muestran ese miedo intenso a la desaprobación o al rechazo. Siempre tienen ese sentimiento de inferioridad. Este diagnóstico se necesita aparte de 4 criterios, que es la evitación de actividades relacionadas con el trabajo que impliquen contacto intrapersonal, ya que tienen esa falta de voluntad para involucrarse con la gente, a menos que se sientan seguros o apreciados. Temen a que van a ser criticados o rechazados o que la gente los desaprobará. Llegan a autoevaluarse como personas socialmente incompetentes, poco atractivas o inferiores a los demás. Y renuncian a asumir riesgos personales o a participar en cualquier actividad nueva para no sentir esa vergüenza. A diferencia de la fobia social, la evitación suele ser específica a situaciones que pueden causar vergüenza pública, mientras que el trastorno por evitación es esa ansiedad más generalizada y un patrón amplio de evitación. Ambos pueden presentarse al mismo tiempo. El trastorno de la personalidad esquizoide, el aislamiento se debe a la falta del interés a los demás, mientras que el trastorno por evitación es ese aislamiento por el miedo al rechazo. Esto le puede ocasionar complicaciones en su vida, ya que puede tener aislamiento social y la soledad. La evitación es constante de las relaciones y las actividades sociales. Les puede generar soledad crónica y dificultad para establecer vínculos cercanos, así como trastornos afectivos, ya que es común que aparezca esa depresión y que aparezca la ansiedad, derivados a que tienen esa baja autoestima y que son constantemente autocríticos. Su dependencia emocional en algunas personas los puede llevar a las relaciones poco saludables, los lleva a mantener esas relaciones ya que ellos se sienten seguros y aprobados. Y tienen ese miedo de hablar en público, a pedir ayuda o a participar en actividades grupales o actividades en actividades laborales, perdón. El tratamiento para este trastorno, el más efectivo, incluye la terapia cognitivo-conductual, centrada en la adquisición de las habilidades sociales y preferentemente en grupos con personas que comparten estas dificultades. También se benefician de terapias individuales, de apoyos adaptados a la sensibilidad del paciente hacia los demás. Buenas noches. Hoy explicaré el trastorno de personalidad y el obsesivo compulsivo. Empezando por el de la personalidad, es un patrón constante de necesidad excesiva de ser cuidado por otros, que lleva una conducta sumisa o dependiente, con miedo a la separación principalmente. Que esta se caracteriza por dificultad para tomar decisiones sin pedir algún consejo o aprobación de círculo social de las personas, evitar estar solo o buscar rápidamente una relación cuando se termina, como que inmediatamente se acaba y querer buscar iniciar otra relación inmediatamente. También se siente como incómodo o desamparado cuando no tiene el apoyo que espera. Tiende a tener miedo al abandono o no poder cuidarse por sí mismo. Cede ante los demás para evitar conflictos o rechazo. Que evita los conflictos a todo coste y cede ante las opiniones de los demás aunque no esté de acuerdo. Un ejemplo sencillo es cuando una persona no puede decidir nada sin preguntar a sus amigos o su círculo social y siente pánico si se queda sola. El tratamiento sería terapia psicológica,
para fortalecer lo que es la autoestima, y pues tener independencia. Y a veces pues puede llegar a medicación, ansiedad o depresión que está asociada. El segundo es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que pues es un patrón de perfeccionismo extremo, de orden, control y rigidez mental que interfiere con la flexibilidad y las relaciones. Se caracteriza principalmente por preocupación excesiva por el orden, los detalles, las reglas, que todo al pie de la letra, de que pues el deseo de que todo se haga perfecto, o también de que se haga a su manera, dificultad para delegar tareas a otros, dificultad para expresar sus emociones, sus sentimientos, y puede ser muy trabajador para olvidar, disfrutar o descansar. Un ejemplo sencillo es una persona que revisa así de que 20 veces un trabajo antes de entregarlo y no acepta ayuda porque nadie lo hace igual de bien, o nadie lo hace como debe de ser, o cosas así. El tratamiento pues sería terapia cognitivo-conductual para aprender a soltar el control, y relajación y manejo del estrés. La diferencia de ambos es que el trastorno lo que más busca, problema principal, dependencia, seguridad y apoyo, miedo a estar solo. Obsesivo compulsivo pues es perfección y control o miedo a cometer errores. En conclusión, pues mientras un trastorno busca sentirse seguro con otros, sentirse pues seguro y necesita amor, cariño, apoyo, compañía, así de que todo el tiempo, pues el otro es diferente porque es cuando alguien busca o quiere tener todo perfecto, en orden y bajo control, y pues se estresa si no sale como lo planeó, y pues le cuesta soltar el control y todos esos aspectos. Y pues conocerlos ayuda a entender mejor a las personas y a buscar apoyo profesional cuando sea necesario.